¿no? Buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Muy bien. Muchas gracias por venir a la presentación de Chiquillenas. Nos hace mucha ilusión hacerla hoy y hacerla aquí, ¿verdad? Aunque Sandra es de Baracaldo, porque ayer fue el día del lanzamiento oficial de la publicación. Así que estamos los tres, ahora os explico, muy emocionados, los cuatro, con Lidia. Os presento un poquito. Sandra Bilbao. Sandra Bilbao es autora de infantil y también es autora de libros para adultos, de novelas. Entonces, nos conocimos en redes sociales, como sucede ahora, y yo empecé un poco a seguirla porque su primera novela, El pacto de los gentiles, tiene similitudes con la mía, Leyendas y banderas. Y me pareció curioso seguirla. Y la he seguido mucho tiempo en silencio, porque no soy muy activa en redes yo. Y en algún momento entreví que estaba preparando una colección de cuentos de mitología. Me pareció una cosa muy chula, y así nos conocimos. Y aquí detrás tenemos a Fran Ferriz, que algunos probablemente lo conozcáis. Es un ilustrador de renombre, aparte es un bajo. Ahora le damos cuenta. Fue nombrado uno de los mejores 200 ilustradores del mundo y trabaja ilustrando cuentos de grandes editoriales como Planeta y Penguin, incluyendo la colección infantil de Juan Gómez Jurado. Entonces, el poder contar con Fran, no ha podido venir a Cuartango porque vive en Villena, Alicante, es un honor. Muchas gracias, Fran. A vosotras. Muy bien. La idea es un poco... os voy a contar un pelín cómo es la publicación de Chiquillenas o cómo la hemos planteado y luego voy a hacer algunas preguntas tanto a Fran como a Sandra, porque es un proceso muy interesante hacer un libro para críos, porque no solamente vale, como decíamos antes en novelas, lo importante no es solo la narrativa, ¿no? A los niños les gusta mucho también que tengan ilustraciones, que podamos ver ese cuento y tocar el cuento. Entonces, Sandra nos presenta una colección de 5 cuentos de mitología vasca, Sandra y Fran, que es que esto es un trabajo muy equipo. A ver, ¿conocéis la mitología vasca? Algunos sí, otros no mucho. ¿Hay algún cuento de mitología vasca? Hay publicaciones de mitología vasca. La diferencia con Chiquillenas es que es una mitología vasca adaptada a niños de todo el estado. Es decir, Sandra ha cogido las leyendas y las ha adaptado de manera que pudieran resultar atrayentes a niños de cualquier otra provincia también, que es muy chulo. Y después aquí veis las ilustraciones de Fran, que son muy bonitas. Entonces, aun para gente que no conozca la mitología vasca, es una introducción súper bonita. Así que luego los tocáis. Vale, vamos a empezar un poquillo. Sandra, tú escribes literatura para adultos. Escribes tanto misterio como terror. Aquí, caeros de culo. Te quiero decir que cómo pasa una persona de escribir estos géneros a decir, me apetece escribir cuentos. Cuéntanos cómo sucedió. Pues básicamente me quedé embarazada. Yo soy educadora social de carrera, siempre he trabajado con menores, siempre con niños. Siempre he trabajado con menores, con niños, en pisos de acogida y demás, y de tiempo libre, he sido profesora de tiempo libre con críos hasta 12 años. Entonces era como una base y siempre mi cabeza estaba ahí, ¿no? Me quedé embarazada y a mí la mitología vasca me apasiona. Todos mis libros, sean de terror, misterio, lo que sea, siempre llevan mitología vasca. ¿Y qué pasa? Que voy a la librería y le pregunto a la librera, oye, mitología vasca en castellano, sencilla, las leyendas antiguas, no que me cuentes un cuento con una lamia o una sorguilla, sino las leyendas clásicas que hemos ido en el colegio. ¿Tenéis? No. Pero en castellano, no. Hay esto parecido y la imagen era un tártaro que me daba miedo a mí. O sea, ya, entonces para un niño no lo veía. Y llegué a casa y le dije a mi compañero, pues voy a escribir. Las escribo yo y fuera. Y los dejé en un cajón porque eran para mi hija. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, después de publicar El pacto de los gentiles, que también es de mitología vasca, y ver que funcionaba fuera del País Vasco muy bien en redes sociales, y me sorprendió. Justo además había conocido a Fran por su novela y habíamos empezado a hablar y nos hicimos amigos y le comenté, ojo, tengo estos cuentos pero no tengo ilustrador. Y me dijo, tienes aquí uno, así, porque es así. Porque es así. Sí. Y te regalo 2. No necesito 2, necesito al menos 15. Yo no te puedo pagar a ti, Fran Ferriz, unas ilustraciones. Y de bueno, pues hecha para editoriales y a ver qué pasa. He hecho editoriales y María, cuando ya había tenido 2 rechazos y estaba a punto de mandarlo toda la porra,
me manda un mensaje privado y me dice que sí. Hablamos con Fran encantado. Para ser amigos es como todo más fácil. Y empezamos el proceso. Y básicamente así. Así surge. Y qué bien, además. Muy bien, os hablo un poquito de Fran y luego le doy la palabra a él. Eso, Fran hace ilustraciones editoriales. También es diseñador de juguetes, que está muy acostumbrado al tema de niños. También es concept artist, que significa, ¿no?, también creación de personajes en cine. Ha trabajado con Scott Kelly. Tiene detrás una experiencia muy amplia. Es que no te veo, me pesa un poco la espalda, pero ya nos conocemos. Una experiencia muy, muy amplia. Lo que también hay que decir de Fran es que es de Villena, Alicante. Entonces, de repente, Sandra, amiga, yo total desconocida, le planteamos, ¿qué te parece ilustrar una colección de cuentos de mitología vasca? Vasca, una persona que no tiene ni idea de mitología vasca, ¿no? Bueno, la rendición es fantástica, ya lo vais a ver. Pero primera pregunta para Fran. ¿Cómo te ha resultado eso, plasmar una mitología que desconoces por completo? Pues, bueno, ¿me escucháis bien? Sí. Yo te diría que quizá cogí precisamente el proyecto por eso, ¿no? Porque se salía de lo que yo estoy acostumbrado a hacer, de lo que conozco y una de las cosas más chulas cuando te pones a hacer cualquier trabajo es hacer algo que se sale de lo que estás acostumbrado a hacer, ¿no? Y en este caso, hacer algo que desconoces, que va a suponerte, además de un trabajo, un aprendizaje, es algo que siempre me motiva mucho y me atrae, y la idea me pareció súper interesante. Sandra también se encargó de vendérmela muy bien y bueno, me lancé de cabeza. La verdad es que resultó bastante sencillo aceptarlo. Gracias. Ha sido un proceso cuando te metes por primera vez. Somos una editorial pequeñita en un libro infantil. Es verdad que piensas, esto es mucho, mucho más difícil. No sabéis, ¿verdad?, el placer que es trabajar con Fran. En todos los niveles. Me refiero no solo a la calidad de la ilustración, sino que cuando vas de nueva, luego hablamos de errores y llamaditas post, todo, hay que tener mucha paciencia con nosotros, ¿no? Porque yo le pido una cosa, resulta que luego no funciona y cambia, y luego que es muy bajo. Hemos hecho un trabajo en equipo muy chulo que no se suele hacer a nivel editorial. La editorial suele decidir y hacemos así, y ya sabes, y el autor no tiene que decir. Lo que ha sido muy bonito es que es un proyecto de muchas personas. Y entonces, muchas gracias, Fran. Bueno, yo tengo que decir en ese sentido que me lo habéis puesto muy fácil, porque ha sido la primera vez en mi vida, trabajando con una autora y con una editorial, en la que tanto la editora como la autora me han pasado sus propios dibujos y sus propios bocetos. Ahora Entonces yo ya lo tenía el trabajo hecho, solo tenía que coger eso, calcarlo y poco más. no se ríe demasiado. Ahora os los enseñamos porque es un poco para Los reírse. tuyos, Los míos, sí. Para Sandra, no solamente es una colección de 5 cuentos. Lo bonito es que hay más también, ¿no? Entonces, a la hora de narrarlos, ¿qué es importante cuando los niños cojan el cuento y lo vayan a leer, aparte de la historia mitológica, qué te parecía importante plasmar? Al final, como os he dicho, yo soy educadora social y yo no concibo cuando hablo con un niño no meter algo de educación, porque me sale solo, porque luego en mi casa y sin querer te escapa, ¿no? Entonces, la mitología vasca para mí tiene una base muy buena y lo que me enamoró de ella es que cada personaje representaba un valor. O sea, la cultura vasca se centra en la cultura vasca porque la mitología que nos traía, cada personaje nos enseñaba una cosa y nos daba esa cultura, ¿no? Si tiene nombre existe es porque tenemos palabra y no se pierde nunca, porque ya existe, ya lo has dicho, ya no puedes tirarlo hacia atrás. Entonces, con esa idea, la mitología tenía que tener para los niños esa simplicidad. Entonces yo, por ejemplo, en vez de coger y contarte la historia de cómo se forma el día y la noche con 2 entes, pues te pongo a una familia con 2 niños pequeños que discuten porque son muy diferentes. Entonces yo te meto el valor de que la diferencia puede ser importante, valorarla y no luchar contra ella, ¿no? Y aceptar a tu hermano que es igual, y aunque me creen el día y la noche, coño, voy a hacer un eclipse de vez en cuando, te voy a abrazar porque eres mi hermana y te quiero. Aunque seamos diferentes, ya acepto esa diferencia. Y me parece una cosa súper bonita que los niños tengan ese valor, ¿no? Las diferencias somos muy distintas, el día y la noche, pero te abrazo y quiero estar contigo porque eres mi hermana y te quiero, y somos una familia, y de vez en cuando hacemos un eclipse o
O después nos juntamos, media horita, y nos vemos en Orchi, ¿no? Y eso es lo que me parecía guay. Además, a María le pareció una cosa chula el poder hacer un pequeño debate con las familias, y gracias a mi carrera pues pude hacer como 3 preguntas para poder debatir en casa sobre eso, ¿no? Sobre los valores que tiene cada cuento. Pues el cómo solucionas en casa los problemas, qué te pasa a ti cuando eres diferente, cómo te lo tomas, y el poder hacer un debate con los pequeñitos que al final mola, porque además los cuentos yo se los pasé a las hijas de mi cuadrilla, que tienen 7 años, la que más ha interaccionado con los cuentos, y la cría, después de leerlos, ya directamente decía, macho, pero yo te trato mal así. Yo es que, y se ponía a llorar, ¿no? Y entonces ella tenía que hacer un debate con ella y explicarle el cuento para que se tranquilizase. Entonces nos parecía guay hacerlo ya directamente en el cuento con 3 preguntas y darles ese espacio a los críos de entender lo que era el cuento y los valores de cada uno. Voy, un segundo, Fran, te voy a hacer desaparecer solo una micronésima. Vale. Ok, entonces. Solo voy a enseñar un par de ellas, pero claro, tú o nosotras tenemos, y esta ni siquiera es de las primeras, esta ya es un poco avanzada. Sí. Nosotras tenemos una idea, ¿no? El cuento te sugiere unas ciertas ilustraciones. Y entonces tú tienes que ir a donde Fran en este caso y decirle, bueno, más o menos queremos esto. De esto, que tuvo el arte de no reírse, ahora un poco, pero en su momento, no sé si la falta de... pero la verdad es que pues eso, ¿no? Entonces, de esto pasamos a una ilustración de esta manera, ¿no? Claro, o sea, si la base ya la veis, ¿no? Pero luego no tiene absolutamente nada que ver. Y después, por ejemplo, otro ejemplo, es lo mismo, ¿no? Entonces, Sandra y yo nos curramos unos bocetos muy cutres que conservamos con cariño, ¿no? Para que sacara para nosotros las ilustraciones. Lo que yo le quería preguntar a Fran, con esto de las ilustraciones, ahora me siento y os vuelvo a poner a Fran, perdón. A ver. Sí, ¿dónde estás, Fran? Aquí. Ay, vale. Él es ilustrador y en este caso hablamos de ilustración editorial, un poco guiada por nuestros bocetos, ¿no? Pero es que fundamentalmente Fran es artista. ¿Cómo se lleva precisamente este equilibrio entre me están pidiendo esto por medio de este boceto, pero yo soy creativo? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo se lleva ese equilibrio de tu creatividad propia que a veces los clientes no tenemos razón o no tenemos sentido estético? Bueno, yo creo que al final lo importante de vuestros bocetos, que estaban muy bien, porque al final un boceto de lo que se trata es de que la otra persona comprenda la idea. Entonces, teniendo los bocetos y teniendo claro lo que queríais, luego el adaptar mi estilo o mi visión del propio cuento, de la propia ilustración, realmente es sencillo. Para que os hagáis una idea, generalmente cuando trabajas para grandes editoriales, tipo Planeta y cosas así, el proceso es muy diferente porque muchas veces ni siquiera tienes contacto con el propio autor. Yo, por suerte, con Juan Gómez Jurado sí que he interactuado mucho, nos hemos visto mucho para la creación de sus libros, pero hay otras veces en las que la idea te la da una persona a lo mejor de marketing, del departamento de marketing o de otros departamentos que nadie sabe bien lo que se quiere y es un proceso como mucho más frío. En este caso, el poder interactuar de esta forma con vosotras, el recibir bocetos, el ir compartiendo impresiones, el feedback, ver que os iban gustando. Ha sido un proceso realmente fácil y sencillo y mucho más cercano. Y eso es lo bonito de trabajar con editoriales como vosotros, porque sientes el proyecto más tuyo. Muchas veces yo ilustro libros que sinceramente, pues sí, los hago porque soy profesional y los hago de la mejor manera posible, pero no sientes ese vínculo, no sé, autor, ilustración, porque tampoco te has metido de lleno. Ha sido algo más, un proceso más mecánico en el que, bueno, me hacen este encargo y lo hago y ya está. En este caso, Chiquillendas, lo siento más parte de mí porque bueno, ha sido un proceso en el que hemos estado metidos todos, todas, y ha sido muy, muy divertido. Yo me lo he pasado muy bien.
La verdad es que nosotros también. Sí. Ha habido días, ¿verdad? Porque los flecos para futuros proyectos ilustrados los tendremos maqueados Fran y cualquier persona más que venga, claro. Y el tema de las dimensiones. ¿Cuántas veces te he tenido que llamar Jofran o WhatsApp Jofran? Que me han vuelto a decir, una cosa es la ilustración. Después hay que maquetar ese texto. Raquel no podía ver, es una maquetadora, es una chica también fantástica, tampoco es vasca, que ha sido curioso también ponerse a maquetar en euskera. Y luego ese trabajo de maquetación es complejo cuando ya llegas a imprenta. Entonces, ¿cómo te han resultado esos flecos? De Fran, es que me dicen, esto es porque somos nuevos, estamos aprendiendo, que con la tapa dura, como tiene que abrazar, no, pues son cosas que aprendes mucho en el máster de edición, pero no todo, ¿no? Como tiene que abrazar, resulta que se nos cortan los animalitos. Y vuelta Fran otra vez a rellenarnos la ilustración, ¿no? Fran, es que la luna no nos pega bien. Esos flecos, ¿cómo los has llevado? Dado que somos, ¿no? Como editorial, somos todavía inexpertas. Pues a ver, voy a decirlo políticamente correcto, lo he llevado muy bien, no he tenido ningún problema, me lo he pasado genial con los cambios, o sea, todo ha sido perfecto. No, a ver, ha habido días que evidentemente son errores que por mucha experiencia que tengas, ya no es porque seáis una editorial que empieza ni nada de esto, yo llevo 20 años maquetando, llevo 20 años haciendo cosas así y me siguen, o sea, en cada proyecto siempre surgen problemas, siempre surgen improvisaciones y es una parte más del proceso. Yo lo vivo como una parte más que siempre surge y surge con cualquier editorial, surge con cualquier autor y siempre van a haber cambios, siempre van a haber cosas que de repente esto hay que moverlo, pero bueno, es una parte más del proceso y no tiene mayor importancia. Eso es genial porque yo he tenido verdadera ansiedad, porque además sé las horas que trabaja, digamos en general. Y, ay madre, tengo que volver a llamar a Fran y le tengo que volver a decir, gracias. Ponemos un poquito a Sandra, pues. El proceso de edición, algunos no habéis estado en la charla anterior. El proceso de edición implica no cambiar la historia nunca, pero sí trabajar en la narrativa también, ¿no? Que pueden ser comas, puntos, órdenes de factores, una palabra que sea apropiada para un adulto, pero no sea apropiada para un niño, ¿no? Ese tipo de sugerencias. Y como hemos dicho, es un proceso largo. Han sido 6 meses desde que Sandra y yo nos juntamos por primera vez en Baracaldo hasta que tenemos el libro ayer. Es un proceso. Entonces, me gustaría que les contaras como autora cómo ha sido para ti ese camino también, o sea, de edición, de ilustración, maquetación, frustraciones, cosas divertidas que han pasado. ¿Cómo ha sido la experiencia? Es nueva para nosotras dos, es nueva. Sí. El libro infantil, sí. Pues a ver, yo me lo he pasado en grande. De hecho, ayer se lo decía, voy a echar de menos todas estas reuniones y todas estas fiestas que nos hemos pegado, porque la verdad es que ha sido muy divertido. Cuando yo llevo el libro a María, lo primero que hacemos es trabajar el texto. Empezamos a mirar, pues lo que ha dicho, ¿no? Palabras que encajan, que no encajan. Hay algunas que aceptas de Mil Amores desde el principio y dices, ¡puf! Perfecto. Y luego haces otra, tú como autora, que dices, es que esto no, porque yo no, me estoy imaginando a Gachagua tirándose de un acantilado y me estás diciendo aquí esto y si no hay agua yo ya no. O sea, son pequeños matices que se hablan, se explican. Si tienen sentido, ellos lo aceptan de Mil Amores si tú se lo explicas con sentido. Si es una cabezonada, lógicamente, para eso es editora y te dice, no, ni de coña, esto va a ser así. Y tú, pues dices, pues correcto, pagas tú, correcto. Entonces, el proceso de letras es así. Luego con Fran, pues directamente pasamos los bocetos. Como hemos dicho, que hay confianza y la confianza da asco, pues cada vez que había un problema, él me mandaba algo, esto no me gusta, cámbialo. ¿En serio? Sí, lo vas a cambiar entero. O sea, y ahora si te debo una cerveza, te debo 2, te debo, bueno, te debo ya 20.000 cajas de cervezas. ¿Le has dado más guerra tú que yo? Sí, siempre es. Sí, es lo que tiene. ¿Qué tal estás? ¿Tienes moquitos? Venga, cámbiame esto. O sea, las conversaciones eran así, ¿no? Pero era divertido, porque yo le mandaba, además, él siempre estaba, no le mandes a María, que voy a acabarlo. Y yo por detrás, María, mira qué bonito va a quedar. Él nunca sabía esto, ¿no? Y le decía, no, María le ha encantado. ¿Cómo que le ha encantado? Sí, se la manda a ella. Entonces, hacíamos ese tipo de cosas y era súper divertido. Y luego llegó la maquetación, en la que a mí la verdad es que me entraba mi toque de autocontrol y de control y el, ¡buah! ¿Y ahora qué? Y ahora esto no me gusta y ahora es que yo lo quiero centrado, no lo quiero así, lo quiero asado.
Fran, esto no se ve, a mí no me toquéis nada. Entonces, llegar a un acuerdo entre la maquetadora lo ve de una manera y se va a vender mejor así. La editorial, yo quiero que se vea así. Él como artista no me toquéis nada porque es mi arte y esto es así. Yo como escritora, es que, por favor, que se divida el texto donde tiene que dividirse, porque si no, en la ilustración no tiene sentido. Entonces, el llegar a esos acuerdos, gracias al cariño y al final el buen rollismo que hemos tenido, pues ha sido mucho más sencillo. Cuando te gritas, pues luego respiras y a la media hora te llamas, María, te sigo queriendo un mogollón, perdona. Y ya está, o sea, con cariño y con eso, como hemos dicho, la verdad es que ha sido un proceso súper bonito, que ha acabado ya, que ha acabado ya y ahora es solo disfrutarlo. Así que súper bien. Para que tengáis una perspectiva, porque a veces vemos un libro y parece que ha caído así, ¿verdad? O sea, digamos que ya desde el principio ha habido 12 versiones de la maquetación. Por suerte también, así como con Fran, hemos dado con una chica que es maquetadora profesional también, que también había hecho libros infantiles y también diseña juegos de rol que tienen mucho gráfico, digamos. Pero para mí también probablemente ha sido la parte del proceso más estresante y llena de ansiedad. Porque es verdad que la maquetadora te maqueta el libro entero y lo mismo, volvemos a ese feedback con cariño y mirarlo y decir, no era esto exactamente, son un montón de páginas y eso que no es una novela gráfica muy larga, ¿no? Pero es verdad que versión 1, tampoco, versión 2. Lo fantástico para mí de la maquetación, en este caso con Raquel, que ya os digo que no ha podido conectarse, Raquel es una maquetadora con mucha paciencia y yo no sé mucho de maquetación tampoco. O sea, empiezo a saber bien de edición, de escritura, ¿no? Lo que ha tenido Raquel es una paciencia increíble y todas esas versiones las hemos hecho en videollamada al momento. De manera que yo también puedo ver el programa que ella utiliza, cómo se utiliza, ella me puede ir enseñando, ¿no? Esas cuestiones de maquetación. En la estética a veces es difícil dar con la tecla y ahora sabiendo el camino que hemos recorrido, y Fran estará muy de acuerdo, los bocetos muy divertidos, pero las dimensiones de los bocetos nos equivocamos probablemente y es algo que ya no podíamos solucionar. Entonces ha habido cuestiones con algunos de los fondos que han sido un poquito más complicadas. 11, 12 versiones después, para nosotras yo creo la parte igual más muchas horas, pero muy satisfactorio también, ¿verdad? Muy bien, volvemos a Fran un segundillo, porque hay una cosa que es curiosa también de Fran, bueno, tiene muchas cosas curiosas, así con cariño, pero Fran ahora también en el último año y medio se ha convertido en autor y ha autopublicado un libro que se llama Cosas Terribles. Es muy divertido, un poco distinto, ¿verdad? No tiene un género único, ya os lo contaremos luego. Claro, ilustrar y escribir no es para nada lo mismo. Entonces, tú has ilustrado mucho, hemos dicho uno de los mejores 200 del mundo y ahora has escrito. ¿Ha cambiado de alguna manera tu forma de ilustrar para literatura ahora que sabes lo que es estar tantos meses, años escribiendo? ¿Lo haces de otra manera? ¿Lo enfocas con otro cariño? ¿O no ha tenido relevancia en tus ilustraciones? No, realmente lo que sí que he descubierto es que tengo una nueva vocación, que es la de escribir, porque al final escribir, el proceso creativo de escribir como el de ilustrar, es el de crear algo nuevo, el de crear... cuando estás ilustrando, pues tienes que inventarte todo, ¿no? Inventarte la estética de los personajes, los fondos y demás. Pero cuando estás escribiendo tienes que crear personajes desde cero y es un proceso súper divertido. Entonces, por un lado, a nivel de escritor, he disfrutado, y ahora con la segunda parte, que la estoy ya rematando, de Cosas Terribles, he disfrutado muchísimo. A nivel de si me ha cambiado algo, yo te diría que no, porque en el proceso de ser ilustrador editorial no he tenido una referencia, no he tenido a nadie a quien preguntarle cómo se trabajaba como ilustrador editorial. Entonces, todo ha sido un poco autodidacta, he ido aprendiendo sobre la marcha, a trabajar con autores, a trabajar con editoriales y el proceso no deja de ser el mismo, y el proceso que he aplicado a la hora de ilustrar Cosas Terribles, que también tiene ilustraciones, ha sido el mismo que he utilizado con vosotras, el mismo que he utilizado con Juan Gómez Jurado o con cualquier otra editorial. Lo que sí que me ha cambiado es la visión
de cómo crear historias, de cómo crear sobre todo personajes y las relaciones entre ellos. Te das cuenta de la profundidad que tiene el proceso de ser escritor, la dificultad que tiene, que me parece mucho más difícil que ilustrar. Y bueno, cuando puedes sacar un proyecto adelante que está escrito e ilustrado por ti, pues es una cosa que te llena muchísimo. Ay, un segundo. Estamos teniendo... Todavía nos da. Si no te tenemos que volver a llamar igual, ¿eh? Un segundo. ¿Nos ves? Sí, No, sí. no, vale. Mientras va haciendo cosas. Perdón, el directo, el ordenador, estas cosas. Muchas gracias, Fran. Te voy a pasar el libro, así lo enseñas tú. Hemos dicho 5 cuentos infantiles de mitología vasca, cada uno de los cuales acaba en 3 preguntas para que los niños podamos pensar en esos valores o hacer reflexiones sobre las cuestiones. Pero tiene más cosas. Tiene más cosas. Tiene más cosas. Tiene más cosas que hemos intentado diseñar, pensar, también ha costado diseñar y pensarlas. No, queríamos que no solamente fuera un libro de cuentos, que fuera algo más interactivo. Interactivo en papel es más difícil, pero que se pudiera, los niños pudieran volver una y otra vez al cuento. Y cuéntanos un poquito, Sandra, eso, que hemos... Bueno, pues básicamente lo que se le ocurrió a María, porque eso fue una idea que a mí me pareció maravillosa todo el día, son actividades, ¿vale? Pues es buscar los animalitos en cada página, cuántos hay en cada página de tal, pues una sopa de letras para aprenderte los nombres de los personajes, crucigramas, las 7 diferencias con una ilustración que modificamos con cara de Lejalde, ¿sí? Vale, explico. Para mí los gentiles tienen cada uno un poder, ¿vale? De la naturaleza. Entonces había el de tierra, el de agua y demás. Fran, yo se lo cuento un poco por encima y me hace pues 3 gigantes y el Olencharo o Lenchero, ¿vale? Al lado. ¿Qué pasa? Que me manda el gentil del agua, el moreno, que se parece a Carra Elejale, maravilloso y me encantó, pero ¿qué pasa? Que yo en el Pacto de los Gentiles, la primera novela que escribo, el gentil de agua se llama Urco, es rubio y es marinero. Entonces ya lo tenía como muy centrado. Digo, quiero hacer el guiño de mi personaje principal del Pacto de los Gentiles, pónmelo rubio. Tía, ¿en serio? ¿Me das? Sí, cámbiamelo y pónmelo rubio. Entonces me lo cambié a rubio, pero Carra nos daba pena que no estaría. A mí me da una pena. Sí. A mí, objetivamente, me gustaba más la versión de Carra. Entonces, como estábamos en este proceso de diseño de cómo acaba el libro... Pues las 7 diferencias de una es Carra, Urco, Carra. Y luego, aparte de eso, hay diferencias, pero esa no. Luego, pues lo típico, dibuja agachagorri para los peques, crea tu propio personaje mitológico y el laberinto con Iliargi y Eguski que se encuentran las hermanas. Entonces nos parecían actividades muy sencillitas, muy bonitas y pasatiempos que podían hacer más amplio, ¿no? El chiquillo más. El universo, chiquillo. Muchas gracias. Una última cosa también que nos cambió la perspectiva de la maquetación y lo complicado que es este tema. Como editorial creemos en literatura inclusiva. Me voy a explicar. Hay muchas editoriales que no sacan versiones electrónicas de un libro porque es verdad que ganas menos. Si la gente se baja un libro electrónico, tienes que vender más en físico para compensar por algunas de las inversiones que haces, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con inclusión? Conocemos personas con discapacidad visual que están hartas de no poder leer en las mismas condiciones que nosotras. Porque si una editorial no saca un libro electrónico, ¿cómo una persona ciega puede leer ese libro, ¿no? Entonces, primera parte de la inclusión, todos nuestros libros, incluido Chiquillendas, que ha sido mucho más complicado hacer versión electrónica, estarán en versión electrónica. Y otra cosa que nos pareció importante tener en cuenta es que no todos los niños tienen la misma facilidad a la hora de leer, ni todos los adultos. Entonces nos parecía súper importante. Hay gente que nos ha dicho, uy, qué letra más grande, más como rara, ocupa mucho espacio. Sí, y es con toda la intención del mundo. Cuando ya teníamos más o menos premaquetado todo, pensé, vamos a hacer letra tipografía adaptada a niños disléxicos, que nos parecía súper importante. Es verdad, nos parece importante porque al igual que una persona ciega tiene que poder leer el mismo libro al mismo momento que yo, porque si fueran mis hijas estaría enfadadísima con que tengan que esperar meses, no sea tan fácil. Entonces, cuando veis la letra grande y un tanto extraña, es porque tipografías para niños disléxicos o personas disléxicas hay más bien pocas.
y mucho menos todavía gratuitas. Las licencias son caras y tuvimos que elegir bien. Es más grande. ¿Cuál problema nos añade el que la tipografía para disléxicos sea más grande, ocupe más espacio? Porque tiene ciertas partes de la letra que tienen un grosor especial para que podamos distinguir más fácilmente. Es que nos empezó a descuadrar otra vez la numeración. Esto es ahora ya cuando ya la siguiente lo haremos todo, ¿verdad, Fran? Todo mucho más eficiente. Sí, entonces fue importante encontrar una tipografía que fuera fácil. La probamos con niños con dislexia. La misma maquetadora es disléxica y nos dijo que era una fantasía ver un texto entero que no se cuadrara, pero nos añadía un montón de problemas. Entonces, no solamente queríamos que fueran unos cuentos, porque a veces para unos cuentos. Estamos muy, muy ilusionados todos tres, Raquel, Lidia, todos, porque de verdad nos parece que podría ser una cosa como muy chula para los críos y le hemos dado mucho cariño, ¿no? Y una última pregunta para cerrar. Después de estos 6 meses, ojalá pudiéramos enseñaros alguna de estas llamadas de tensión, de estrés, para que vierais que estamos tan tranquilos ahora. ¿Repetiríais la experiencia de el proceso? Fran General solo hace ilustraciones, pero es que le hemos arrastrado a todo. Entonces, ¿repetiríais la experiencia? Bueno, yo en mi caso, a mí es que me convencisteis muy fácil, que no lo habéis contado, ¿no? Pero a mí lo que se me dijo fue, aquí nosotros los tratos los cerramos con un chuletón. Y no sé quién me dijo eso, si fue Sandra o fue María. Y dije, vale, pues entonces ya está, o sea, no necesito más para meterme en el proyecto. Y yo la verdad es que me lo he pasado muy bien y al final, cuando ya tienes unos años y llevas mucho recorrido y mucho trabajo detrás, es importante escoger proyectos, si puedes, que, que te diviertan y que te motiven. Entonces, este ha sido uno de ellos y yo sí que repetiría. Os bloquearía en WhatsApp para que no me escribieseis tanto, pero ya está. Pues yo también. O sea, para mí ha sido un proceso súper chulo, ha sido un sueño hecho realidad. O sea, para mí ha sido de repente verme con un cuento que haces para tu hija, conoces a tu ilustrador favorito desde pandemia, que lo conocí viéndolo en la tele, y me enamoré de sus dibujos porque era lo que en mi cabeza tenía, y que de repente trabaje en tu primer proyecto y hagas los dibujos exactamente igual que tú los tienes en tu cabeza y los ves ahí, para mí ha sido un sueño hecho realidad. Una editora que te acompaña como una hada madrina en todo el proceso, que con todo el cariño, que tú estás discutiendo, pero te calma. O sea, yo tengo mala leche, yo empiezo... Tengo. O sea, yo si lo encenderme muy rápido, me bajo también muy rápido, pero el encendido hay que aguantármelo, ¿no? Y tener dos personas tan maravillosas que han sabido, cuando enfadaba con uno con el otro, estaba el otro por detrás. Sandra, respira, calma, vuelve a llamar. Ha sido maravilloso, ha sido genial. Entonces, yo encantada. Si quieren darse 1, 2, 3, 1000. Pero le daremos unos meses por aquel nivel de estrés. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos. Si queréis, tenemos todavía, sí, yo creo unos 10 minutillos sí podemos hacer. Si tenéis alguna pregunta, sea del proceso de edición, ilustración, escritura, maquetación, venta posterior, cualquier cosa que se os ocurra. Si tenéis, contestamos. Pero, Fran, ¿la tortilla con cebolla o sin cebolla? Fran, ¿la tortilla con o sin cebolla? Pues, joder, yo te diría que con cebolla. Sí. Que sepáis también cómo le invitamos a venir a Fran y no ha podido, que es una pena porque nos hubiera encantado también que pudiera conocer un poco también el entorno, el contexto a nosotras en persona, ¿no? Que no lo conocimos. Pero el chuletón te lo pagaremos, tú no te preocupes. No, por aquí. Espero que sí, espero que sí. ¿Qué le ha parecido a Fran la mitología vasca? Preguntan por aquí a ver qué te ha parecido como tal la mitología vasca. ¿Te ha resultado curiosa, muy distinta a la alicantina? Muy curiosa, muy curiosa porque claro, cuando se habla de mitología en general, yo cuando Sandra me habló de ello y me dijo, quiero hacer algo de mitología vasca, lo primero que te viene a la cabeza, desde el desconocimiento y la ignorancia,
son seres monstruosos, demonios, cosas así como muy terroríficas, ¿no? Y luego me he dado cuenta de que la mayoría de los seres mitológicos que aparecen en Chiquiyendas son seres bondadosos, son seres de luz, y sí, y cambia tu percepción. Y la verdad es que me ha resultado muy interesante. Además, ahora le llamamos a Fran y le pedimos perdón por el corte general. Sí. Me apetece como introducirme Sí. al cuento en su idioma original, aunque no lo conozca, se plantea por qué no lo... Y en algún momento plantean lo bilingüe. Se nos ha olvidado, ¿no? Sí. Que sería lo primero que tendríamos que decir. El libro está en ambos idiomas. No queríamos... No en el mismo libro porque complicaba mucho la maquetación. Cuando el libro es para niños más pequeñitos y el volumen de texto es menor, uno que vamos a sacar en noviembre, que es solo del Olenchero y es pequeñito, sí que lo vamos a hacer en el mismo libro, pero una de estas características tampoco puedes duplicar la ilustración y es más texto, entonces por eso dejemos separados. Sí. Este bilingüe en uno solo no lo vamos a hacer. Sí, en el que... No, en el libro que vamos a hacer de Olenchero en noviembre, creo que es, el planteamiento es los dos idiomas en la misma. Porque tiene un volumen de texto muchísimo menor que este. ¿Hablas? ¿Sabes? Depende un poco. Sí. Habla un poco. ¿Me oyes? Sí, pero no por dónde. Espera. Espera. ¿Ahora? ¿Me oyes? Sí. ¿Sí? Ya está. Es una idea bonita, ¿eh? Es una idea bonita. Es una idea a tener en cuenta, bonita, sí. Pues no se me hubiera ocurrido como tal para esta, pero puede ser tenida en cuenta, sí. Fran, perdona, te hemos cortado. Aquí diciendo te prometemos chuletón plus y no te decimos cuánto. Sí, él no ve. Estabas justo respondiendo. Bueno, más o menos. Respondida, ¿no? La pregunta de mitología. ¿Alguna preguntilla más de la concurrencia? Aquí. ¿Tienes más cuentos de mitología escritos? Aparte de los 5 que hay aquí con él. Infantiles. O, vamos, o sea, ¿por qué elegiste estos 5 y no elegiste? Al final es muy amplio. Cogí estos 5 porque para mí los 5 era como empezar. Es decir, los cuentos que veis ahí, digamos que es el principio de la mitología, ¿no? Pues Amalurra, Yortzi, Eguski y Yargi, que es como empieza todo desde el principio de los tiempos. Está Mari, Sugar, Atarrabi y Miquelats, que son también la familia real, digamos. Y luego, eso es. Y luego ya pues metimos a Galchagorri, que me encantaba la idea de que Fran pudiera hacer un duende canalla, que es lo que mejor se le da, me parecía precioso. El Galchagorri para él, y luego tenía los dos cuentos, uno que escribí yo como relato para adultos, Olencharo, explicando que Olenchero al principio no se llamaba Olenchero, era Olencharo y el por qué. Meter los gentiles, me parecía guay también, ya que El pacto de los gentiles es mi primera novela. Y el otro es el de Aisa, que también es un personaje, aquí spoiler, del pacto de los gentiles, que en el pacto es una Belaguille, aquí la hacemos como una sorguiña, pero también hay lamias en medio y demás. ¿Habrá más? Pues depende, ¿eh? Si hay Chiquiyendas 2, pues habrá historia con lamia, habrá historia con Masajaon y demás, pero esto era como el principio, ¿no? Un poquito de introducción a la mitología más. ¿Alguna preguntilla más? Ay, sí. Lo hemos hecho, oye, esto es una maravilla, lo hemos hecho con tiempo, podemos ir al baño, bajar, todo. Fran, ¿tú tienes alguna preguntilla para la concurrencia? No, simplemente que espero que os guste mucho, que lo disfrutéis mucho y que, no sé, que luego nos lleguen los comentarios, que sepamos que le ha ido apareciendo a la gente. Creo que eso es lo más divertido luego, ¿no? Para un autor, ir conociendo la opinión, saber si ha gustado, si no ha gustado, que seguro que sí. Y ya está, solamente desear que lo disfruten.
Pues muchísimas gracias, Fran, por unirte. Ahora enseguida te colgamos y hablaremos con más tranquilidad del chuletón. Muy bien. Nosotros y nosotras, gracias por venir también. Os agradezco tener un poco de audiencia. Sandra, gracias por confiarnos a nosotras los textos, porque no, esto es común a todos los autores que estamos firmando. Somos muy nuevas, somos muy desconocidas y a veces para un autor el fiarte de una editorial apenas conocida, rural, pequeñita. Muchas gracias por confiarnos la historia. No, Fran me dijo, di que sí, di que sí. Y que sí, que sí. Bueno, y no me equivoqué, eso, mira, me gustaría decirlo también, por la parte que te toca a ti, María, y a Uzanza. Pocas editoriales me he encontrado con la profesionalidad en todos los aspectos que me habéis demostrado vosotros. Es muy difícil encontrar editoriales donde al autor se le respete, se le valore adecuadamente, y esta es una de ellas. Y yo siempre le he dicho a Sandra que tenemos que meternos aquí en Uzanza, pero con nómina fija. Muchas gracias, Fran, de verdad. Nada, el plan ahora. Y en Uzanza seguimos petándola hoy, ¿eh? No más muy lejos si no queréis. Tenemos ahora un ratico. A las 12, que son en 10 minutillos, que se me pasa muy rápido. A la 1, que son en 10 minutillos, voy a hablar un poquito yo sobre el proceso creativo de un libro. Entonces, si os apetece quedaros, genial. Con más bocetos. Con más bocetos, uno solo en exclusiva, sí, qué cabrona. Después, ya sabéis que bueno, paramos para comer y a la tarde volvemos con otra presentación también. 2 presentaciones, una de las calvas existimos y otra de Alex Cumbres Improbables. Así que gracias, Fran, hablamos prontito y nos vemos. Gracias. Hablamos.